Arde la región del Amazonas y las autoridades de Brasil dicen que los focos de fuego han aumentado un 84% y que también se registran en otros estados. Bolsonaro culpa a los ambientalistas y ellos dicen que el presidente realiza declaraciones irresponsables. Mientras que el fuego se propaga, ¿podrá ser detenido? Lo discutimos. El oro es uno de los recursos que mantiene en pie al gobierno de Nicolás Maduro, pero la explotación está manchada de sangre. Grupos armados al margen de la ley, apoyados por el oficialismo, realizan operaciones de extracción minera ilegal. El metal precioso termina en el Banco Central y luego en otros países. Tenemos el análisis. Líderes del G7 se reunirán este fin de semana en Biarritz y el posible retorno de Rusia al grupo enfrenta a Trump y a Europa. La guerra comercial, los tensos vínculos con Rusia e Irán y hasta la crisis de Venezuela podrían abordarse en este crucial encuentro. Pero, ¿se podrá sacar algo limpio? Lo conversamos. Rusia lanzó un cohete con un robot humanoide al espacio, apodado Fedor. El Skybot F-850 se dirige hacia la Estación Espacial Internacional y nosotros te lo vamos a mostrar aquí, en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Buenas noches, bienvenidos a CNN Dinero. Soy José Manuel Rodríguez. Si le parece, comenzamos. Arde la región del Amazonas y las autoridades de Brasil dicen que los focos de fuego han aumentado un 84% respecto a enero. Y también señalan que se registran otros incendios en otros estados. Bolsonaro culpa a los ambientalistas y ellos dicen que el presidente realiza declaraciones irresponsables. Mientras que el fuego se propaga, ¿podrá ser detenido? Lo discutimos. Vamos de inmediato con Gustavo Segre, profesor de la Universidad Paulista y socio director del Centro Group, que nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil, y también con André Guimaraes, director del IPAM, el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas, que nos acompaña desde la capital, Brasilia. Gustavo, André, gracias por estar con nosotros. Comienzo contigo, Gustavo. Bolsonaro amenazó que va a abandonar el Acuerdo de París. También al comienzo de este incendio ha culpado a las organizaciones medioambientales de haber provocado el fuego. Pero, ¿por qué precisamente Gustavo Bolsonaro ha llegado precisamente a este punto donde está enfrentando tantas críticas? Bueno, fundamentalmente porque Bolsonaro es Bolsonaro, ¿no? Y dice lo que se le ocurre sin pensar en las consecuencias y a veces sin considerar que es el presidente de Brasil. Cuando en aquel momento amenazó con irse del Acuerdo de París, lo hizo en función de no tener que aceptar, según él, condiciones que otros países le pudieran poner al territorio brasilero. Después se desdijo, no abandonó finalmente el acuerdo. Ahora, cuando se genera esta situación, se observa que las informaciones, los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales había alertado que se había aumentado la deforestación en un 63%. Bolsonaro, en vez de tomar cartas en el asunto, lo que hizo fue cuestionar los datos del instituto. Lo cierto es que esto ha salido de control, son 75.000 focos de incendio desparramados en diversos lugares geográficos de Brasil, y esto ya deja de ser una preocupación solamente para Brasil, sino para el mundo, porque estamos hablando del pulmón de la humanidad. Y los efectos, obviamente, se han sentido también en San Pablo, donde el lunes pasado, aquí a las 3 de la tarde, parecía a las 10 de la noche, y la Universidad de San Pablo observó en las gotas de lluvia que había cenizas provenientes del Amazonas. Gracias, Gustavo. André, entiendo que Brasil no tiene aviones hidrantes y otras complejidad que se enfrenta justamente es que muchos de estos focos de fuegos se encuentran en terrenos privados.
¿cómo se pueden, digamos, con estas eventualidades, combatir estos incendios? Buenas noches, Juan Manuel, todos que están con nosotros. El problema de incendios es muy complejo. No es solamente una cuestión de combate, de búsqueda de equipos, de todo esto, pero más sí un problema que se debe tratar antes de empezar. Entonces, es importante también decir que algo como 80 a 90% de los incendios en la Amazonía son ilegales. Son causados por gente que está ahí para sacar tierra, para sacar árboles, para sacar productos de la floresta. Son crímenes, son personas que están trabajando en la ilegalidad. Entonces es importante caracterizar, hacer la diferencia de los tipos de incendios y trabajar con la prevención. El gobierno hace unos 2 o 3 años ha encerrado un programa que llamaba Previo Fogo, que fue un programa muy importante porque buscaba llevar informaciones para los productores rurales, para los agricultores, acerca de técnicas para hacer los fuegos, los incendios forestales, o los incendios, mejor diciendo, de manera controlada, porque los incendios son utilizados por la agricultura. Es importante decir, no es la mejor técnica, pero se usan los incendios para limpiar los pastos y todo esto. Entonces, pero hay técnicas para hacerlo de manera controlada. Y muchas veces, sin técnicas, esos incendios que deberían estar controlados salen y llegan a los bosques y todo eso. Ese es un tipo. El otro tipo es totalmente criminoso. Son gente que está ahí, los llamados grileros, que van adentro de los bosques para sacar árboles, etcétera, y hacen fuegos propositales. Ahora, Gustavo, ¿qué consecuencias van a traer estos incendios para el sector agropecuario, que es uno de los pilares de la economía del Brasil? Bueno, complicado. Hoy el sector agropecuario representa el 21.6% del Producto Bruto Interno brasilero. Y no solamente ello, sino que empuja al sector de servicios de transporte, por ejemplo, industrias en la agregación de valor de los productos primarios. Y esto puede cambiar claramente el clima, como les mencionaba hace un rato. La preocupación sobre todo se da en la región de Mato Grosso, en centro-oeste de Brasil, por debajo de la provincia de Amazonas, y donde se han registrado la mayor cantidad de focos incendiarios, donde además del problema que se puede generar por la producción equivocada y por los daños ambientales que puedan perjudicar a la producción, a las cosechas, se da también la circunstancia de que los focos están esparcidos por un lugar geográficamente amplio, donde es muy difícil de llegar desde el punto de vista terrestre. Entonces, es importante que el gobierno tome medidas. Hace minutos, el Ministerio Público de Brasil le pidió al IBAMA, al Instituto Nacional Brasilero de Medio Ambiente, que determine cuáles son las acciones que tomó en este año 2019 para controlar la deforestación, y a partir de ahí claramente se va a saber quién es un poco más responsable de lo que está ocurriendo. André, ¿qué impacto tienen estos incendios para la biodiversidad? ¿Cómo lo podrías resumir muy brevemente, por favor? La Amazonía tiene como 15% de la vida del mundo, de la biodiversidad del mundo. Brasil tiene 2 grandes papeles en el mundo hoy. Uno es seguridad de alimentación. Nosotros somos responsables por suplir la alimentación para 1.2 billones de gente. Y también tenemos un papel muy importante en la preservación de la biodiversidad y contribución para mitigación de los cambios climáticos. Y no podemos hacer una cosa a los costos de la otra. Tenemos que hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, en otras palabras, es mucho importante que empezamos a trabajar para el fin de la deforestación al mismo tiempo que trabajamos para la intensificación de la agricultura para producir más. Pero para esto necesitamos inversiones. Para tener inversiones tenemos que tener reputación. En ese momento la reputación brasileña va muy mala. Gustavo, ¿por qué la presión mayor proviene del exterior para que el presidente Bolsonaro actúe, digamos, con mayor diligencia en este tema? ¿Por qué la presión doméstica, la presión nacional, no es tan fuerte como la presión internacional? Porque nadie lo ve como afectado directamente al problema. Si hubiera un paro de camiones, como lo hubo,
Uno siente el problema en no tener combustible o en no poder llegar a determinado lugar o que la mercadería o los alimentos no lleguen al supermercado. En un caso ambiental uno escucha, por supuesto, lee, comienza ahora a aparecer una presión mucho mayor por parte de los medios, pero hasta el día de ayer prácticamente era una noticia más dentro de los noticieros. A partir de la presión que colocó sobre todo Francia, se divulga el corte de recursos de Noruega, de Alemania. Eso generó, de hecho, que entre mañana viernes y el domingo se realicen actividades para manifestar la oposición a esta política ambiental de Bolsonaro en diversas partes del mundo, y se han agregado 12 ciudades en Brasil, cosa que, por ejemplo, hasta hace 2 horas esto no se sabía. Entonces, esta presión que seguramente colocará el G7 y las reuniones, no obstante que Bolsonaro ya dijo que parece una reunión imperialista, colonialista, porque no se deben meter con cuestiones particulares de Brasil, lo cierto es que puede empujar para una resolución un poco más drástica, porque es necesario apagar ese fuego y además controlarlo para que no siga. Gracias a ustedes. Para terminar, André, ¿qué podría hacer el gobierno concretamente en las próximas horas para controlar esta situación? Te pido brevedad porque se nos acaba el tiempo, por favor. 2 cosas muy simples. Primero, no hablar más de cuestiones que van a estimular más deforestación. Entonces, paran de hablar. Y 2, empezar actividades de comando y control que están paradas desde el último año. Entonces, hay que voltar a trabajar. Gracias a Gustavo Segre, profesor de la Universidad Paulista y socio director de Center Group, que nos acompañó desde Sao Paulo, y también André Guimaraes, director ejecutivo del IPAM, el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas. Él estaba en la ciudad de Brasilia. Gracias a ambos. Bueno, y si está preocupado por las impresionantes imágenes de los incendios de la selva del Amazonas y por la noticia de que las llamas están avanzando a la tasa más alta desde 2013 y quisieras hacer algo, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF y Greenpeace tienen algunas recomendaciones. Vaya a nuestra página cnnenespañol.com/diagonal-impacta y allí va a encontrar más información para hacer la diferencia e impactar tu mundo. Y cuando regresemos a CNN Dinero, el oro es uno de los recursos que mantiene en pie al gobierno de Nicolás Maduro, pero la explotación está manchada de sangre. Grupos armados al margen de la ley y apoyados por el oficialismo realizan operaciones de extracción minera ilegal. El metal precioso termina en el Banco Central y luego en otros países. Tenemos un completo análisis. Y precisamente será con Francisco Rodríguez, director y economista jefe de Torino Economics, quien nos acompaña desde nuestros estudios allí, en la ciudad de Nueva York. Es uno de los recursos que mantiene en pie al gobierno de Nicolás Maduro, pero la explotación está manchada de sangre. Grupos armados al margen de la ley y apoyados por el oficialismo realizan operaciones de extracción minera ilegal. El metal precioso termina en el Banco Central, luego en países de Medio Oriente. Tenemos el análisis. Para ello hemos invitado a Francisco Rodríguez, director y economista jefe de Torino Economics, quien nos acompaña desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Francisco, ¿cuán determinante para la supervivencia del régimen de Maduro es precisamente el oro?
Es significativo. Yo no diría que es el principal determinante, porque si nosotros lo ponemos en dimensiones, el oro en este momento es aproximadamente el 10% de las exportaciones venezolanas. O sea, el año pasado estamos hablando de que se exportaron 3.000 millones de dólares de oro versus 30.000 millones de dólares de petróleo. Este año son cifras más bajas de ambos, pero igual la cifra tiende a estar alrededor del 10%. Ahora, sin embargo, es muy importante la producción de oro para mantener a la cúpula militar, porque la cúpula militar está muy involucrada, mucho más que en la producción de petróleo, directamente en el negocio del oro. Y el tema de que el oro es fácil de comercializar, de cambiar, o sea, no tiene identidad, permite que ciertos grupos y ciertas mafias corruptas puedan adueñarse de una parte de ese oro y lograr mantenerse en base a él. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la sostenibilidad política, tiene una relevancia que es incluso mayor a la de su peso en las exportaciones. Ahora, ¿cómo Nicolás Maduro puede sortear las sanciones para seguir vendiendo oro? ¿Cuán difícil le resulta? Sí, hay que entender primero que las sanciones que hay son sanciones de Estados Unidos, y esas sanciones lo que hacen es limitar la venta de oro a Estados Unidos o que involucre a compañías estadounidenses. Entonces, Maduro puede venderle oro a Rusia, puede venderle oro a los Emiratos Árabes Unidos, a Turquía, a Uganda, a todos a los cuales les ha vendido oro, ha comercializado oro con ellos, y eso no está cubierto por las sanciones. Ahora, Estados Unidos ha estado desarrollando recientemente un enfoque mucho más agresivo de sanciones, que es el enfoque de las sanciones secundarias, donde le están diciendo a actores de otros países que interactúan con el gobierno de Nicolás Maduro y que ayudan al gobierno de Maduro a financiarse, le está diciendo, mire, nosotros no le podemos impedir hacer eso, pero podemos sancionarlos a ustedes. O sea, podemos prohibirle a las empresas estadounidenses que hagan negocios con cualquier empresa que hace negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Y esa es una amenaza que se ha estado promoviendo y se ha estado mostrando de una forma mucho más formal y mucho más agresiva de parte del gobierno de Estados Unidos, y que parece que está dando a sus efectos. O sea, cada vez hay menos compañías en el resto del mundo que están dispuestas a continuar haciendo negocios con el régimen de Maduro. Y en parte por eso las exportaciones de oro, que el año pasado fueron más de 3.000 millones de dólares, este año probablemente no lleguen a los 1.000 millones de dólares, porque las sanciones de Estados Unidos las han limitado significativamente. Ahora bien, la venta de reservas internacionales en oro por parte del Banco Central, que entiendo que es un acto legal, las sanciones, digamos, serían lo que limitarían jurídicamente esta operación como forma de sostener la economía. ¿En qué medida están sosteniendo al gobierno? Te lo pregunto porque quiero separar un poco lo que es, digamos, esta venta de reservas internacionales en oro con lo que habíamos descrito o se describía en el reportaje de mi compañera Isa Suárez, que es la minería del oro, digamos, ilegalmente apoyada por el gobierno. Sí, fíjate, las dos son importantes. La venta de reservas internacionales, y además hay un elemento en el cual se puede mezclar, porque en principio los mineros le tienen que vender el oro al Banco Central, y el Banco Central ahí lo puede convertir en reservas internacionales. Exacto. Ahora, la mayor parte del oro que el Banco Central tiene no es un oro obtenido a través de la minería venezolana, es un oro que estaba en reservas internacionales desde hace mucho tiempo. O sea, Venezuela fue un país que tuvo reservas internacionales de más de 30.000 millones de dólares, y esas han venido cayendo, están ahora en 8.000 millones de dólares, pero había un alto componente que era oro, que en un momento incluso estuvo depositado en el Banco de Inglaterra y que ahora está en las bodegas del Banco Central. Entonces, hay una parte importante, los 3.000 millones de los que estábamos hablando, aproximadamente 2/3 partes de eso son venta de reservas internacionales, y 1.000 millones son lo que produce la minería a través del Banco Central. Además de eso, hay otra parte que es mucho más difícil cuantificar, de rentas ilegales que obtienen los sectores criminales y las compañías que están involucradas en el negocio del oro, que no se lo venden al Banco Central. ¿Cuánto puede ser eso? Eso puede ser aproximadamente otros 1.000, 2.000 millones de dólares. Son montos relevantes, ambos tienen su importancia. La venta de reservas internacionales, hay un cierto sentido en que ambas son actividades sancionadas, porque el Banco Central de Venezuela como entidad está sancionado. O sea, el Banco Central no puede vender nada, ni oro proveniente de la minería, ni oro de sus reservas internacionales, ni bonos de otros países, ni dólares. Ahora,
ciertamente existe una diferencia importante en que una cosa es vender el oro que tú tenías desde hace muchos años acumulado en reserva, otra cosa es vender este oro que se está produciendo a través efectivamente de bandas criminales, donde decenas de mineros son dados a muerte bajo condiciones espeluznantes por el dominio de estas bandas criminales, y que además es un mecanismo directo de financiamiento de la corrupción del régimen, que es en lo que se ha convertido la producción de oro, en particular en el área conocida como el arco minero. Por eso decíamos que este es un oro que está teñido de sangre. Gracias a Francisco Rodríguez, director y economista jefe de Torino Economics, que nos ha acompañado esta noche desde la ciudad de Nueva York. Y cuando regresemos a CNN Dinero, los líderes del G7 se reunirán este fin de semana en Biarritz, y el posible retorno de Rusia al grupo enfrenta a Trump y a Europa. La guerra comercial, los tensionados vínculos de Rusia e Irán y hasta la crisis de Venezuela podrían abordarse en este encuentro, pero ¿se podrá sacar algo en limpio? Lo vamos a conversar con Abelardo Rodríguez Humano, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Los líderes del G7 se reunirán este fin de semana en Biarritz y el posible retorno de Rusia al grupo enfrenta a Trump y a Europa. La guerra comercial, los tensionados vínculos con Rusia e Irán y hasta la crisis en Venezuela se podría abordar en este encuentro, pero ¿se podrá sacar algo en limpio? Lo conversamos. Los líderes del G7 justamente se van a reunir y este es nuestro tema de análisis. Y para ello hemos invitado a Abelardo Rodríguez Humano, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana, que nos acompaña desde nuestros estudios allí en la Ciudad de México. Profesor, ¿por qué la insistencia de Donald Trump de incorporar a Rusia, con quien Estados Unidos tiene un sinnúmero de problemas geopolíticos y también fuertes discrepancias? Sí, bueno, esa ha sido una de las tónicas desde el arribo de la administración Trump, tender puentes y un acercamiento directamente de presidente a presidente, aunque no necesariamente significa que esos son los intereses estratégicos de Estados Unidos y los intereses de Occidente en general. Él está en esta aproximación geopolítica de redefinir un nuevo orden mundial que no sabemos muy bien hacia dónde va. Ahora bien, Irán va a ser otro de los temas que van a aflorar en este encuentro del G7. Estados Unidos se salió del pacto con Irán que en su día firmó el presidente Barack Obama junto a países como Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China. Pero las tensiones entre Washington y Teherán han llegado a puntos álgidos. ¿Se va a poder sacar algo limpio respecto a este tema? Difícilmente. Creo yo que está activado ya una carrera nuclear. Dentro de este esquema, dos de las figuras centrales también en esta ecuación fueron en un primer momento Corea del Norte y la otra Irán. Para poder conformar o articular una estrategia de negociación con Teherán tendría que suavizar la perspectiva de Washington, lo cual se ve que esto vaya a ocurrir y que esté en el horizonte de la administración Trump. Yo lo que veo es que esta tensión va a permanecer porque forma parte de los
ejes estratégicos de esta administración de ataque a este tipo de estados como Irán. Hablando de tensión y desacuerdos, la guerra comercial es un tema que no solo afecta a China y a Estados Unidos, sino que también tiene consecuencias categóricas para la economía global. Sin duda, profesor, va a ser otro tema de conflicto, ¿no? Indudablemente, vemos que China viene en un proceso de crecimiento avasallante, diría yo, particularmente dentro de este eje se encuentra su proyecto de la Ruta de la Seda con más de 65 países, articulando negociaciones en toda Asia-Pacífico, con Europa, con África, y indudablemente esto está resentido en el eje de la misma Unión Europea, pero también en la política y la economía mundial. Tan es así que uno de los ejes de la tensión mundial tiene que ver con esta guerra comercial que están enfrentando Beijing y Washington. Por otra parte, intuyo que el tema del Brexit puede estar sobre la mesa. Por un lado, digamos, Trump alentando a Boris Johnson a salirse de manera salvaje del pacto con la Unión Europea. Y por otro lado, vemos que Angela Merkel ha estado en las últimas horas tratando de persuadir a Johnson a que presente en los próximos 30 días un plan diferente. Esto también puede causar divergencias y bastante fuertes, ¿no? Completamente. De hecho, bueno, la agenda del primer ministro Boris Johnson es justamente el retiro de la Unión Europea. Él continúa con su proyecto, haya acuerdo o no haya acuerdo con la Unión Europea, lo cual está planteando en el corazón de la unión y de la integración un resquebrajamiento del proyecto ampliacionista, que por el otro lado Alemania, como uno de los grandes motores históricos junto con Francia, están pugnando por retener a el Reino Unido, mientras que el Reino Unido obviamente está buscando un acercamiento histórico sin precedente que los regresa a las dinámicas de la relación especial entre Estados Unidos y Londres. Entonces, vemos que justamente en los últimos 3 años estamos de cara a una redefinición de todos los grandes preceptos de los últimos 70 años de la política mundial. Difícilmente se puede ver ahí cuáles serán las capacidades de negociación de la Unión Europea, particularmente de Alemania, con una recesión en puerta, y ahí lo que buscará Francia es cómo poder articular un proyecto donde se apunte la importancia del orden liberal y del multilateralismo. Está difícil que se llegue a un tipo de acuerdos en los dos borradores finales que suelen escribirse en este tipo de cumbres. También hay que señalar que se va a hablar de igualdad, de criptomonedas, aunque estos temas son un poco filosóficos respecto a los más importantes. También sobre igualdad se ha creado a expensas de Francia un grupo que va a trabajar junto a otros países para ver cómo profundizar más en estas materias. Gracias a Abelardo Rodríguez Humano, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana, nos acompañaba desde nuestros estudios allá en el Distrito Federal, en la capital mexicana. Y cuando regresemos a CNN Dinero, en nuestro segmento ¿Sabías qué? Ya es conocido que el agua es un recurso vital para la supervivencia, pero que también podría impactar en el crecimiento económico en algunas regiones. Y vamos a dar los detalles al regresar aquí a CNN Dinero.
¿Sabías que el agua es un recurso vital para la supervivencia, pero podría impactar en el crecimiento económico de algunas regiones? La respuesta corta es que sí, al menos eso es lo que dice un nuevo análisis del Banco Mundial publicado esta semana, que sostiene que la calidad del agua está limitando el potencial crecimiento económico en un tercio en regiones que están muy contaminadas, además de amenazar el bienestar humano y ambiental. Ejemplos: el crecimiento del Producto Interno cae en 0.82%, y también esto equivale en casi un punto en las regiones de ríos muy contaminados en comparación con una tasa promedio del 2.33% de otras regiones menos contaminadas. Estas áreas incluyen el África subsahariana, Medio Oriente y otras. El presidente de la entidad, David Malpass, sostuvo que el deterioro de la calidad del agua no solo está frenando el crecimiento económico, sino también que empeora las condiciones de salud, reduce la protección de alimentos y exacerba la pobreza en muchos países. Es más, aseguró que el mundo está perdiendo suficientes alimentos por la contaminación del agua cada año, suficiente para alimentar a 170 millones de personas. Los investigadores basaron sus conclusiones en 3 tipos de datos: estaciones de monitoreo o muestras recolectadas, datos satelitales y datos generados por computadora creados a partir de modelos de aprendizaje automático. También enfatizaron que se necesita mejor información para tener más claridad sobre el tema. Mientras tanto, instaron a los países a mejorar su calidad de agua como parte de una estrategia para lograr el crecimiento económico. ¿Es bueno o malo el plan para reformar Fannie Mae y Freddie Mac? Depende a quién se le pregunte. Aunque aún no se conoce de manera oficial en qué consistirá la reforma, para los inversionistas, el plan de modificar las firmas garantiza la mayor parte de las hipotecas hechas en el país. Y es que desde este miércoles, cuando comenzaron a aparecer artículos noticiosos diciendo que el Departamento del Tesoro había presentado a la Casa Blanca un plan para reformar Fannie Mae y Freddie Mac, las acciones de ambas subieron. Pero otros se muestran mayormente cautelosos a realizar cambios, como el senador Sherrod Brown, demócrata de Ohio y miembro principal del comité bancario. Advirtieron a la administración Trump que si su plan de reforma no protege el mercado inmobiliario y las familias trabajadores, este podría desestabilizar la economía. ¿Qué es lo que pasa? Los gigantes hipotecarios quedaron bajo la tutela del gobierno en medio de la crisis financiera. ¿Y qué hacer con Fannie Mae y Freddie Mac? Es un asunto que ha intentado resolverse sin solución por 3 administraciones. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Reconocimiento facial, no tan rápido, dice Europa. La Comisión Europea está planeando una regulación que otorgue a los ciudadanos derechos explícitos sobre el uso de sus datos de reconocimiento facial. Esto como parte de una revisión en la forma en que la Unión regula la inteligencia artificial, según el Financial Times. El anuncio fue hecho este jueves por el subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional de Corea del Sur, quien argumentó que el gobierno japonés eliminó al país de una lista de socio comercial preferencial, sin brindar una base clara, causando un cambio significativo en cooperación de seguridad entre ambos países. Grandes bancos piden el fin pacífico a las protestas de Hong Kong. HSBC y Standard Chartered y el Bank of East Asia publicaron anuncios en varios periódicos locales el jueves solicitando una resolución pacífica entre el gobierno de la ciudad y los manifestantes de Hong Kong en favor de la democracia. Grandes bancos piden el fin pacífico a las protestas de Hong Kong. HSBC y Standard Chartered y el Bank of East Asia publicaron anuncios en varios periódicos locales el jueves solicitando una resolución pacífica entre el gobierno de la ciudad y los manifestantes de Hong Kong en favor de la democracia. Apple prepara una batería de nuevos dispositivos que incluyen teléfono iPhones en versiones Pro, actualizaciones de la tableta iPad y la computadora portátil con la pantalla más grande de la historia. La empresa planea lanzar el próximo mes 3 nuevos iPhones. Además, las nuevas tabletas iPad tendrán mejores cámaras de foto, procesadores más rápidos y pantallas más grandes. También se lanzará una nueva versión de su famoso Apple Watch y prepara además el primer relanzamiento en años de su popular computadora portátil MacBook Pro,
que tendrá pantalla más grande. Con respecto a los cambios en sus teléfonos celulares, Apple pone la mira en mejorar sus cámaras, las funciones de fotografías y videos, la resistencia debajo del agua y también la mayor velocidad de sus procesadores. La administración del presidente Donald Trump quiere regular a las grandes tecnológicas como Facebook o Twitter, pero su propuesta para hacerlo está generando inquietud dentro del propio gobierno. Varios funcionarios han expresado serias preocupaciones sobre el borrador del decreto con el que se pretende regular a los gigantes de la Internet. El plan, dicen, podría ser inconstitucional. El borrador del decreto propone poner a la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio a supervisar los reclamos de censura partidista en la red. Y eso equivale para los críticos a nombrar a un policía del discurso violando la primera enmienda. Autoridades y compañías telefónicas juntas contra las llamadas automáticas ilegales. Las robocalls o las llamadas masivas generadas por máquinas son un verdadero dolor de cabeza para millones de usuarios aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, puede que haya llegado un alivio para ellos. Este jueves, fiscales generales de todo el país y empresas como AT&T, Verizon, Comcast y T-Mobile, entre otras, anunciaron la firma de un pacto para combatir los mensajes telefónicos no deseados. Fíjese que con este acuerdo ambas partes se comprometen a trabajar conjuntamente para evitar que las personas tengan que lidiar con las molestas robocalls o estas llamadas no autorizadas. Estados Unidos alega que Huawei usó nombres en clave y filiales secretas para realizar negocios en Siria, Sudán e Irán. Lo hizo mediante documentos presentados ante el gobierno de Canadá en el proceso de solicitud de extracción de la directora financiera de la compañía e hija del fundador, Meng Wanzhou. Según las acusaciones realizadas por los Estados Unidos, Huawei operaba esas unidades mientras controlaba una filial en Irán que obtenía bienes, tecnologías y servicios estadounidenses. Por su parte, Estados Unidos está intentando extraditar a Meng Wanzhou tras acusarla de conspirar para engañar a los bancos con el fin de realizar transacciones por más de $100 millones que podrían haber violado las sanciones estadounidenses. La compañía ha negado que haya cometido algún tipo de violación. Un cantautor chileno, hoy diputado por un partido de izquierda, dio su opinión sobre la reforma tributaria y lo hizo cantando. Poco a poco empezará a aclarar el alba de un nuevo día y llegará el momento en diferentes culturas que se miraban con sospecha y aún con violencia. Se llama Raúl Alarcón, pero es más conocido por su nombre artístico, Florcita Motuda, el mismo que varias veces representó a Chile en el Festival de la OTI y también en el Festival de Viña del Mar. Florcita solía cantar canciones con fuerte contenido social para la época y aparecía sobre el escenario con llamativos vestuarios. Y este miércoles, cuando se discutía el proyecto de reforma tributaria, que para el gobierno de Sebastián Piñera es clave para reactivar la economía, cuyo crecimiento no despunta, el ahora diputado por el Partido Humanista, Raúl Alarcón, expresó su rechazo a la iniciativa cantando. Mire usted. Una ansia de progreso para todos. Y así llegaremos dignamente al futuro. Así, de esta manera. Varias bancadas rechazaron su interpretación, pero el presidente de la Cámara de Diputados justificó la inusual intervención del legislador y dijo que cada uno entrega su mensaje como mejor le parezca. Finalmente, este jueves la reforma tributaria se aprobó en diputados y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que las pymes verán un mejor régimen, que habrá mejor certeza para los contribuyentes e incluso se creará una superintendencia que defienda sus derechos. Las plataformas digitales como Uber, Facebook, entre otras, comenzarán a pagar impuestos en Chile. Ahora el proyecto sigue su trámite legislativo en el Senado de la República. Cuando regresemos a CNN Dinero, Rusia lanzó un cohete con un robot humanoide al espacio, apodado Fedor. El Skybot F-850 se dirige a la Estación Espacial Internacional y nosotros te lo vamos a mostrar aquí en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y monedas al cierre?
para entender. Después de CNN Dinero viene a María Celeste y a Dayamanti Quintanar, que encarna a Yolanda Saldívar. Así que vamos a hablar de la serie y vamos a hablar de lo que tantos años después sigue representando Selena para la comunidad latinoamericana en este país. Porque, ojo, esa mujer fracturó todos los moldes, rompió todos los moldes, cuando los latinos éramos la mayoría invisibles en este país. No olvidarlo. Y su primer disco en inglés es una maravilla total. Así que en minutos hablamos de Selena. Una mujer que representó mucho para la comunidad latina en los Estados Unidos y también que es recordada hoy día por muchos ángulos en este país. Camilo Gaña, te vamos a estar viendo. Un fuerte abrazo. Bueno, ¿quién gana hoy? Nordstrom, porque sus acciones se dispararon casi un 16% después de reportar su segundo trimestre del año 2019. Veamos qué pasó. Aunque sus ganancias cayeron un 13%, superaron las expectativas de los analistas de Wall Street. ¿Qué vieron los inversionistas? Bueno, Nordstrom redujo sus gastos en un 4%. También dijo que sus ventas digitales, que representan el 30% de su negocio, crecieron un 7%. Ahora quiere abrir tiendas como Sirvan, como un centro de recolección para pedidos en línea. Además, la compañía dijo que está en camino de abrir su primera tienda solo para mujeres en Nueva York en el mes de octubre. Porque al mercado le gustaron sus números del segundo trimestre, Nordstrom se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Quién pierde hoy? Victoria's Secret. Mi madre va a estar muy triste, ¿eh? ¿Por qué? Porque las acciones de su compañía matriz, L Brands, cayeron a $17.91 por acción, su peor desempeño desde diciembre del año 2009. Se recuperaron durante el día cerrando con casi una caída del 5%. ¿Qué pasó? La compañía reportó su segundo trimestre del 2019 con una caída del 62% de sus ganancias y las ventas de Victoria's Secret cayeron casi un 10%. Ahora Victoria's Secret dijo que necesita hacer importantes cambios en su estrategia publicitaria, ya que enfrenta competencia por las compañías de lencería más inclusivas. Recientemente ha contratado a su primera modelo transgénero y en mayo anunció que ya no televisará su desfile de moda anual. Pero porque no reportó buenos números para el segundo trimestre, Victoria's Secret se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Rusia lanzó un cohete con un robot humanoide al espacio. Apodado Fedor, el Skybot F-850 se dirige a la Estación Espacial Internacional y nosotros, por supuesto, te lo vamos a mostrar aquí, en nuestra división de CNN Dinero Clicks. De esta forma llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches.